Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de Matemática de Gauss, donde vamos a continuar con división de polinomios, en este caso con una constante, ¿sí? Tenemos la constante c que va a estar integrada dentro de nuestros dos polinomios que vamos a tener en la división. En el caso del dividendo vamos a dividir a de x por b de x. En el caso del dividendo tenemos x a la cuarta más c al cuadrado por x al cuadrado más c al cuadrado, y en el caso de b de x tenemos x al cuadrado más c de x más c al cuadrado. Tenemos que siempre tener bien diferenciadas a la constante que es c de la variable que en este caso es x. Y para ver esto de la constante, lo que vamos a hacer es tomar una de las expresiones. Si yo tengo c de x, no tengo que asustarme con esta expresión, estamos tomando el segundo término de b de x. Lo que tengo que tener en cuenta, como siempre, es que nuestro polinomio se va a ordenar según la variable, ¿sí? Que en este caso está elevado a la 1. Así que tenemos que ver que nuestro polinomio se ordene en referencia a nuestra variable, como siempre, y que c es precisamente una constante y es un valor que ocupa el lugar de coeficiente, ¿sí? C es el coeficiente, en este caso de x, c es un valor estático, ¿sí? Que no conocemos. Si nosotros conociéramos el valor de c, por ejemplo, c sea 1, sería fácil reemplazar a c con 1 y verían que ya nos quedarían los polinomios tal cual como los trabajamos siempre. Así que vamos a hacer como hacemos siempre. Primero revisar que nuestro dividendo esté completo y ordenado, y en este caso vamos a ver, tenemos término, primero el polinomio es de grado 4. Vemos que el segundo término es x al cuadrado. Nos está faltando el término de x al cubo, tendremos que completarlo. Y nos está faltando el término de x, también tendremos que completar. C al cuadrado es nuestro término independiente, es un valor. Así como a veces nos queda más 3, más 4, más 7, menos 8. Cualquier valor que nos quede, o sea una fracción, lo que sea, cualquier valor que nos quede, pero es un valor constante. En el caso de b de x tenía que estar simplemente ordenado. Vemos que tenemos un polinomio de grado 2 porque el término de mayor grado de x, no confundirse con c, es de grado 2, por lo tanto el polinomio es de grado 2. Vemos también que nuestro segundo término es de grado 1, por lo tanto está completo y está ordenado. Tenemos nuestro término independiente al final, representado por c al cuadrado, quien es una constante. Vamos entonces a reescribir los polinomios en nuestra estructura de división. Tenemos entonces a ambas expresiones ya representadas. Vemos que en el caso del dividendo completamos el polinomio, fíjense, como habíamos dicho, x a la cuarta más 0x al cubo más c al cuadrado por x al cuadrado más 0x, estamos completando los términos que nos faltaban, más c al cuadrado, que es nuestro término independiente. Bien, entonces tenemos que continuar como siempre. Vamos a buscar un valor de coeficiente, un primer valor de coeficiente que multiplicado por x al cuadrado anule x a la cuarta, ¿sí? Que lo vamos a restar. Ese valor va a ser x al cuadrado, porque x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuarta. Por lo tanto acá ya voy colocando. Y siempre planteamos la resta porque lo que vamos a hacer con esto es restarlo. Y ahora tengo que continuar multiplicando al resto de los términos del divisor. Entonces tengo que multiplicar x al cuadrado por c de x. Cumple con la misma función que multiplicábamos siempre, ¿sí? Tenemos c de x, vamos a expresarlo de esta forma. Bien, tenemos x al cuadrado por c de x. Lo que hacíamos siempre nosotros, que es multiplicar a las x y multiplicar a los coeficientes. En este caso el coeficiente es 1 y el coeficiente de x es c. Por lo tanto 1 por c me va a dar, sea cual sea el número c, me va a dar c, porque está siendo multiplicado por 1. Por lo tanto acá me queda c, y x al cuadrado por x me va a dar x al cubo. Si quieren verlo de otra forma, acá afuera nosotros tenemos x al cuadrado, lo voy a desmenuzar lo más posible. Vamos acá a representar bien la multiplicación. Y ahora sabemos que en la multiplicación nosotros lo que podemos hacer es conmutar y también podemos asociar propiedades de la multiplicación. Por lo tanto tengo x al cuadrado. Vamos a escribirlo de otra forma. Vamos a primero a conmutar, vamos a escribir de esta forma y vamos a asociar a x al cuadrado con x. Entonces me queda c multiplicado por x al cuadrado por x, me queda x al cubo. Es innecesario este paréntesis, así que me queda c x al cubo. Esta es una forma de desmenuzarlo. Si alguien tiene demasiada o le es muy difícil pensarlo directamente desde acá, bueno, puede realizar estos pasos, realizar más pasos. Lo importante siempre es ir con seguridad, ¿sí? Uno mientras trabaje con seguridad, tarde más, dé más pasos o no, no importa. Lo que importa es ir con seguridad y poder resolver bien el ejercicio. Pero ya, les repito, x al cuadrado. Multiplicamos variable con variable y coeficiente con coeficiente. Si tenemos bien claro que c es el coeficiente de x, listo. Multiplicamos con el coeficiente que tengamos de nuestro cociente. Y llegamos a esta expresión entonces.
Multiplicamos entonces por el término independiente. Tenemos coeficiente de x, ¿cuál es? 1. 1 por c al cuadrado me va a dar c al cuadrado. Y x al cuadrado multiplicado por ¿cuánto tengo de variable? En todo caso tengo x elevado a la 0, porque es nuestro término independiente. Entonces sería x al cuadrado lo que nos quedaría acompañando hacia el cuadrado. Planteo la resta, ahora sí. X a la cuarta menos x a la cuarta me va a dar 0, así que conseguimos lo que necesitábamos. 0x al cubo menos, como es más me va a quedar menos, como es más acá acompañando a la c, me queda menos, entonces va a ser menos cx al cubo. Tengo c al cuadrado por x al cuadrado menos c al cuadrado por x al cuadrado. Me va a quedar 0x al cuadrado. Bajo los términos con los cuales no operamos todavía, 0x más c al cuadrado, y ahora necesito un valor de cociente que multiplicado a x al cuadrado me dé menos cx al cubo. Tiene que ser negativo porque más por menos me va a dar menos. El coeficiente va a tener que ser c, porque c por 1 me va a dar c. Y x por x al cuadrado me da x al cubo. Por lo tanto acá me queda menos cx al cubo. Acuérdense que esto lo vamos a restar y vamos a seguir multiplicando entonces a este segundo término del coeficiente por el resto de los términos de nuestro divisor. Más por menos me da menos. C por c me da c al cuadrado. X por x me da x al cuadrado. Y ahí ya tenemos nuestra siguiente expresión. Continuamos con el último término, el término independiente del divisor. Menos c por más c al cuadrado. Si tenemos más por menos, me da menos. C por c al cuadrado me da c al cubo. Y x por x a la 0 me va a dar x. Ya planteamos la resta, tenemos menos c de x al cubo, menos menos me da más, por lo tanto tengo menos más c de x al cubo, me va a dar 0. Puedo cancelar. 0x al cuadrado menos menos me va a dar más, o sea que ya nos está dando acá un valor positivo. Y como tengo 0x al cuadrado, nos va a quedar este valor, pero en este caso en positivo porque lo restamos, ¿sí? Nos queda c al cuadrado por x al cuadrado. Más 0x menos menos me va a dar más c al cubo por x, ¿sí? Porque tenemos 0x también en este término. Y lo último que hacemos es volver a escribir el término independiente con el cual todavía no operamos. Nuevo valor que necesitamos. Vamos a necesitar que sea positivo, porque nos tiene que dar positivo. C al cuadrado es el valor que tiene que aparecer acompañando a x al cuadrado. No escribo ninguna x porque necesito que me quede x al cuadrado. C al cuadrado por 1 me va a dar c al cuadrado. Y como no tengo x, me va a quedar solo la x al cuadrado. Esto lo voy a restar como siempre. C al cuadrado multiplicado el segundo término, c al cuadrado por c me da c al cubo, más c al cubo. Y como no tengo x, me queda esta x que acompaña a la c. C al cuadrado por c al cuadrado me da c a la cuarta. Y ahí ya completo. Trazo la línea de resta y ahora sí. Tengo c al cuadrado por x al cuadrado menos c al cuadrado por x al cuadrado me da 0. Tengo c al cubo por x menos c al cubo por x me da 0. Estoy a una misma cosa, le estoy restando lo mismo. Y tengo c al cuadrado menos c a la cuarta. Me da c al cuadrado menos c a la cuarta. Y este es el resultado, ¿sí? No puedo realizar esta resta. Si fuese c al cuadrado menos c al cuadrado podría cancelar. O incluso hacer la resta o sumar si fuese del mismo exponente, pero en este caso tenemos exponentes distintos, no podemos hacerlo. Este es entonces nuestro cociente y este nuestro resto. Y acá finaliza entonces nuestra división con una constante. Continuamos con el ejercicio número 2. Tenemos a nuestro dividendo que va a ser a de x, x al cubo. Nos está faltando los términos del medio, ¿sí? Nos está faltando el término de grado 2, el término de grado 1, vamos a tener que completarlo. Y nos queda el término independiente con la constante c elevado al cubo. b de x en este caso va a ser menos x más 2 por c. Tenemos un polinomio entonces. En el primer caso tenemos un polinomio de grado 3. Recordamos, el grado lo determina el término de mayor grado que tengamos de la variable, en este caso x elevado al cubo, y acá tenemos x elevado a la 1, por lo tanto es un polinomio de grado 1. Reescribimos entonces a de x completándolo. Vemos que está ordenado, pero en todo caso hay que completar los términos intermedios. Y en el caso de b de x está completo, está ordenado, no hay que hacer nada. Tenemos ambos polinomios ya expresados dentro de nuestra división. Vamos a buscar el primer término, ¿sí?, de nuestro coeficiente.
Tiene que ser un valor negativo, sí, porque tiene que dar menos por menos, me tiene que dar positivo, porque nos tiene que dar igual x al cubo. Y x al cuadrado, porque x al cuadrado por x me va a dar x al cubo, por lo tanto ahí ya me quedó x al cubo. Esto lo voy a restar como siempre. Acá tengo menos por más, es menos. Coeficiente sería 1 por 2c, me va a quedar 2c. Y x al cuadrado multiplicado por x a la 0, en este caso sería, nos queda x al cuadrado. Planteo ya la resta. X al cubo menos x al cubo, cancelo, y acá tengo 0, menos por menos es más 2c de x al cuadrado. Reescribo los términos que nos quedaron sin operar, 0x, y vamos a buscar entonces el segundo término de nuestro coeficiente. Valor que se tiene que multiplicar por x nos tiene que dar positivo, por lo tanto va a tener que ser menos por menos, para que nos dé más. Ahí estamos, ya voy poniendo el signito de acá de la resta. Nuestro coeficiente que acompaña a la x es 2c, por lo tanto va a tener que ser 2c en este caso. Y para llegar a x al cuadrado tengo que multiplicar por x por x, x al cuadrado. Y ahí ya nos está dando lo mismo que tenemos en nuestro primer término de la expresión que nos está quedando acá, de nuestro dividendo. Continuamos con la multiplicación con el segundo término, menos por menos es más. 2c por 2c me va a dar 4c al cuadrado. Y x por x a la 0 me da x. Tengo la resta. Continuamos acá, entonces tenemos 2c por x al cuadrado menos 2c por x al cuadrado me va a dar 0. Puedo cancelar. Tengo 0x, así que me va a quedar lo que tengo acá, pero tengo un signo de menos, por lo tanto este más va a quedar negativo. 4c al cuadrado por x. Y vuelvo a reescribir el último término que nos quedó sin operar. Tengo que conseguir entonces ahora que me quede menos 4c al cuadrado. Tiene que ser un valor positivo porque me tiene que dar negativo. 4c al cuadrado multiplicado por 1 me va a dar 4c al cuadrado. Y nos tiene que quedar x, por lo tanto no escribo ninguna variable. Más por menos será menos, como dijimos. 4 por 1 es 4 y por c al cuadrado me queda. Y nos queda la x que teníamos acá dentro de este término. Planteo la resta como siempre. Más por más es más. Sigo en el siguiente término. 4 por 2 es 8. C al cuadrado por C me da C al cubo. Planteo la resta. Y ahora sí tengo menos 4C al cuadrado por X. Menos 4C al cuadrado por X. Me va a quedar 0. Así que puedo cancelar. Y acá me va a quedar menos C al cubo. Menos... me va a dar menos en este caso porque tengo más. O sea que tengo menos c al cubo menos 8c al cubo. Me va a quedar menos 9c al cubo. Esto que nos quedó acá ya es el resto. Recordamos que terminamos la división cuando nos queda una expresión de grado menor a lo que tenemos en el divisor, ¿sí? En este caso ya vemos que en este caso tendríamos x elevado a la 0. Y nuestro divisor está elevado a la 1, claramente. Por lo tanto ya termina nuestra división y este es nuestro cociente. Esto fue entonces división de polinomios con una constante. Continuaremos seguramente con un videito más, con 2 ejercicios más de división de polinomios con constante. Y luego seguramente pasaremos a lo que es la regla de Ruffini.